Bienvenidos al programa Cristianismo para el Mundo Real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde usted nos esté sintonizando. Les habla Miguel Jacín y estoy en compañía del arquitecto Luis Sena, y entre los dos iniciaremos con la ayuda del Señor una serie de programas a lo largo del tiempo que Dios nos permita, titulado Cristianismo para el Mundo Real. Luis, adelante. Saludos, Miguel, y saludos a nuestra audiencia. Pues nosotros, como le acabo de decir, el título de este programa, y a través del cual usted lo podrá localizar en alguna de las plataformas de las redes sociales, es Cristianismo para el Mundo Real. Y la motivación para nosotros realizar estos programas es que el cristianismo contemporáneo, desde mediados del siglo XIX, es un cristianismo desbalanceado, orientado al mundo venidero y con tendencia a la apatía hacia los propósitos de Dios para el tiempo presente. Es decir, el problema no está en el que está orientado al mundo venidero, porque debería ser así, pero que quedarse solamente a medio camino es un error escritural, porque también la palabra de Dios nos habla acerca de los propósitos de Dios para el tiempo presente. Luis, me gustaría que tú hablaras acerca de cuáles son los objetivos generales que nosotros nos proponemos en este programa. Sí, tenemos 3 objetivos generales. 1, presentar las implicaciones de la revelación bíblica para todos los aspectos de la vida de las naciones. Esto es, todas las esferas de la cultura. 2, compensar la tendencia escapista y apática del evangelicalismo contemporáneo respecto de los retos de las naciones que Dios les ha mandado a discipular. Y en tercer lugar, demostrar que Dios tiene respuestas para todas las áreas del sufrimiento humano y está llamando, equipando y enviando miembros de su pueblo para evidenciar la presencia sanadora del reino de Dios en el aquí y el ahora. Excelente, excelente. Bueno, tiene un fuerte contenido. Los objetivos son muy ambiciosos. Esperemos que el Señor nos conceda llenar las metas y perspectivas y propósitos que tenemos con esta serie de programas, cuyo fin fundamental es glorificar a Dios y edificar al pueblo de Dios. Entonces, nosotros iniciaremos hoy con un programa. Estos programas que vamos a hacer de hoy comienza con una serie. Y la serie es cómo habrían, en el programa de hoy, el título sería ¿Cómo habrían respondido las naciones latinoamericanas ante la crisis sanitaria del 2020 si hubiesen estado bien discipuladas? Ese es el título de la serie. El título de la serie que nosotros iniciamos hoy. Bien. Sí, tal vez habría que explicar un poco ese título, ya que el propósito, aunque está presentado de una manera en negativo, el propósito es positivo, analizar en qué consiste el discipulado correcto de las naciones, y la presuposición básica es que nuestras naciones no están bien discipuladas y por eso reaccionaron como reaccionaron ante esta crisis sanitaria. Y entonces, a través de la serie, de los diferentes programas, vamos a ir analizando diferentes aspectos de la vida nacional que debieron manifestarse diferentes si hubiésemos estado bien discipulados. Ok. Entonces, Luis, o sea, desde tu perspectiva, tú entiendes que el abordaje de esta crisis sanitaria en los momentos actuales fue muy deficiente, y la razón de ello es que
el cristianismo no ha cumplido con su papel completo, no es que no ha cumplido, pero no lo ha hecho completamente, acerca de el mandato de discipular a las naciones. Así es. Y cuando tú dices que no lo ha hecho completamente, es como pasar una materia en la universidad. Si se pasa con 80 puntos y tú tienes 50, sí, tú has hecho algo, pero no pasa la materia. Entonces, la iglesia evangélica contemporánea en nuestras naciones latinoamericanas se está quemando en la materia básica de... Se está yendo a completivo. Bueno, si le dan el examen completivo y no lo pasa, lo van a enviar a repetir. En este caso sería un exilio cultural de irrelevancia, mayor irrelevancia que la que tiene, porque las iglesias evangélicas en nuestras naciones, la sociedad en general, no las ve como relevantes para los asuntos nacionales, porque se ha ensimismado tanto que nada más es relevante para sí misma, lo cual contradice el propósito de la Gran Comisión. Entonces, Luis, en ese contexto, el programa que vamos a desarrollar hoy sería ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios y cuáles son sus propósitos? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nos gustaría, no sé si te parece, tú tienes a manos una Biblia para que busquemos algunos pasajes de referencia que apunten hacia ese grandioso tema que es el Evangelio del Reino de Dios y que cuáles son sus propósitos. Como por ejemplo en Mateo capítulo 4, verso 17. No sé si lo tiene ubicado ahí para... Sí. Y por favor, puede leerlo. Sí, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí el Señor define, vamos a decir a grandes rasgos, el propósito de su encarnación. Ok, ¿podría leerte a Mateo 5, 13 al 14? Sí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok, y podríamos ver Hechos 26, 18. Sí, en Hechos 26, 18. Sí, todos estos textos tienen que ver con la implantación del reino de Dios y su inauguración. Exacto, que es fundamentalmente la plataforma para la Gran Comisión. Dice así Hechos 26, 18, hablando sobre la comisión ministerial al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Excelente, excelente. Entonces, Luis, vamos a empezar a desarrollar el programa ahora para que la gente entienda, comprenda lo que estén un poco deficientes en el significado del reino de Dios, se puedan entender mejor lo que significa el reino de Dios, no una perspectiva como la que se tiene en muchos medios evangélicos cristianos, a medio talle, como podría decirse, no una perspectiva completa de lo que como la palabra lo plantea. Una pregunta, Luis. ¿Cuál es el significado bíblico de evangelio? Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en la persona de Jesucristo, el reino de Dios se hizo presente en el mundo
para salvar y para traer sanación a las aflicciones presentes del mundo hasta que venga la consumación del reino. Que evangelio significa buena noticia. Lo importante del evangelio es cuál es esa buena noticia. Y es la presencia del reino de Dios, no el escape de los humanos de la condenación del infierno. El centro del evangelio es la persona del Salvador, no el beneficio para la criatura humana. Ese es el significado correcto, la prioridad por la cual hay que creer en Cristo y entrar al reino es por la grandeza y el propósito de nuestro Salvador, no por el beneficio colateral que recibimos de él de escapar de la condenación y el poder del pecado. El evangelicalismo que nosotros conocemos, el evangelio que conocemos, es un evangelio centrado en el hombre, en el ser humano, no centrado en Dios. Es antropocéntrico, no teocéntrico. Por lo tanto, tiene que ser reformulado en su base bíblica, porque si no, sigue causando las distorsiones que nosotros hemos visto, que estudiaremos a través de los diferentes programas de esta serie. Entonces, dentro de ese significado bíblico del Evangelio, tenemos número uno, que con él viene la notificación oficial del establecimiento de un nuevo monarca, que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿quién es el nuevo monarca del mundo? Bueno, el que acabamos de decir, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, podríamos decir, preguntar cuáles son las responsabilidades de esos súbditos de ese monarca. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Sí, como Hechos 1 nos dice, me seréis testigos. Es decir, encarnar el mensaje del evangelio del reino de Dios en medio de la sociedad humana para que las personas se sientan compelidas a entrar a ese reino y a la vez nosotros testificar de esa presencia sanadora del reino de Dios en medio de las tribulaciones humanas. Es decir, que ese fue el mandato que nuestro Señor Jesucristo en su evangelio nos da a cada uno de sus súbditos o seguidores, a ser testigos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la iglesia, cuando estemos reunidos los domingos o los días de oración, sino donde quiera que estemos y en cada una de las áreas donde nos desenvolvemos en el mundo real, en el hogar, como esposo, como padre, como hijos, como miembros de la sociedad, como empleado de algún tipo de trabajo. En todos ellos debemos ser testigos de Cristo. Y eso hay que enseñárselo a la gente, cómo ser testigo de Cristo en cada una de esas áreas del desenvolvimiento de la vida diaria. Sí, pero para ello hay que corregir un sesgo del evangelicalismo contemporáneo, y es esa división que hace de la realidad entre lo sagrado y lo secular. Entonces, explica eso. Sí, el evangelicalismo contemporáneo, la iglesia evangélica, ha adoptado un modelo de ministrar y una visión teológica que no es bíblica, que es pagana, que procede de la filosofía griega y se popularizó en Europa con el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII. Y es el hecho de que lo espiritual y lo físico y lo social están desconectados en la realidad y que el propósito de Dios es lo espiritual. Dios desecha lo físico y lo social porque Él va a destruir el mundo. Y por lo tanto, lo importante del reino de Dios es lo espiritual y todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia y devocional y oración, etcétera, de las personas. Esa es la distorsión. Esa es la distorsión, la separación entre lo sagrado y lo llamado secular.
Secular quiere decir lo temporal. Pero la Biblia enseña que Dios es el dueño y el rey, tanto de lo eterno como de lo temporal. Por lo tanto, toda la realidad está bajo el dominio de Dios y Él tiene propósitos con su creación completa, porque Él está trabajando para transformar la creación presente en la nueva creación, lo cual implica la transformación de lo físico, de lo social y de lo espiritual, de la totalidad de la creación, no de una parte de ella. Por lo tanto, ese sesgo evangélico es, sin darse cuenta, portador de una herejía no bíblica, y eso ha tenido consecuencias muy graves en el discipulado de las naciones. Sí, yo he escuchado, bueno, hace mucho que escuché incluso a un pastor a decir en una conferencia de pastores en el tiempo de receso, decir esto que te voy a decir a mí me llenó de espanto y escalofrío. Y él decía que en la iglesia él era pastor y un evangélico, pero en el mundo real, si él fuera, él podía actuar como los impíos, porque había que romper brazos. Y te estoy hablando de un pastor que tiene bajo su responsabilidad una iglesia a la cual pastoreaba. Yo pienso que por la gracia de Dios, algunos de los hermanos que estaban ahí le aclararon y él entendió que estaba totalmente equivocado, pero ya tú sabes, si él tenía esa idea, cuánto más un hermano común de la iglesia que se ha enseñado con ese tipo de doctrina y enseñanza. Por eso entonces vemos personas conduciéndose en el mundo como impíos, sencillamente, que no tienen ninguna diferencia en cómo se comportan los impíos, mientras que en la iglesia entonces tratan de comportarse como verdaderos santos, cosa que es pagano, es totalmente falso. Claro, y eso puede ser calificado, como lo han hecho algunos autores, como una especie de esquizofrenia espiritual, una mentalidad dividida, cuando el reino de Dios es integral, la creación es integral, lo espiritual, lo físico y lo social están entrelazados en la creación de Dios y no pueden ser separados. Tú sabes, Luis, que eso para nosotros es muy evidente que una persona se comporte con esa esquizofrenia, es decir, con esa división de lo secular y lo espiritual. Pero hay otro tipo de comportamiento en las iglesias que son más sutiles, en los cuales también se presenta esa división entre lo secular y lo espiritual, de manera indirecta, aunque con sus bocas prediquen desde el púlpito diciendo que el mundo le corresponde a Dios, todo cuanto existe es de Él, que no hay una diferencia, no existe, que es una falsa, lo espiritual y lo secular. Sin embargo, esas mismas personas te dicen a ti que hay temas que no se pueden predicar en el evangelio porque hemos sido llamados a anunciar simplemente el reino de Dios. O sea, temas que no se pueden abordar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, desde el púlpito, como por ejemplo, hablar acerca de lo que está sucediendo desde una perspectiva bíblica con la crisis sanitaria del 2020. Exacto. Ponen como excusa que eso no son temas que se deben tratar en la iglesia, porque ahí lo que se deben tratar son asuntos de la Biblia. Bueno, sí, es verdad, pero eso también pertenece a la Biblia, porque Dios habla de todo en su palabra. No, y que la palabra de Dios, su objetivo es proveer sabiduría tanto para la redención como para los objetivos de Dios con la creación presente. Entonces, ese hecho que tú relatas es simplemente un indicador de ese sesgo, de esa herejía que algunos expositores le denominan gnosticismo evangélico, porque hace reminiscencia a las herejías gnósticas de la iglesia primitiva del primer y segundo siglos, que atacaron a la iglesia de Cristo y que motivaron la escritura de varias epístolas, como entre ellas la de los Colosenses, para poder atacar esas herejías que pretendían que había un conocimiento especial, una gnosis, y que despreciaba
todo lo que era físico y creacional, y se centraba en la sobrevaloración del mundo espiritual, despreciando la creación natural y física de Dios. Entonces, esas herejías las tenemos contemporáneamente dentro de la iglesia evangélica, y el propósito es identificarlas para deshacernos de ella y recuperar un evangelio verdaderamente bíblico, centrado en Dios, no centrado en la criatura humana y no centrado en la institución iglesia como es actualmente. Luis, antes de pasar al próximo punto, que serían las consecuencias de aceptar el evangelio, ¿cuáles son? A mí me gustaría traer una pregunta, una inquietud que puede estar en la mente de los que nos están escuchando. Y de hecho, en otros programas, en otros lugares que nosotros hemos participado, esa ha sido una queja de muchos hermanos que nos escuchan, y es que ellos entienden que nosotros hablamos en contra de la iglesia cuando decimos estas cosas, que no parece que pertenezcamos a la iglesia de Jesucristo, porque hablamos con cierto desdén de las iglesias de nuestros tiempos. ¿Qué tú responderías? Bueno, que entonces nosotros deberíamos ser asociados a Lutero y a Calvino, porque esa fue la misma actitud que les censuraron a ellos. Ellos se dieron cuenta de que la iglesia de su tiempo se había apartado tanto del modelo bíblico que necesitaba una voz profética para que fuera reformada. La misma actitud es la nuestra. Estamos identificando sesgos importantes, vicios importantes en la iglesia evangélica contemporánea, con el propósito de que sea reformada, no con el propósito simplemente de exponer esas deficiencias, sino exponer la deficiencia para que se corrijan y se reforme la iglesia, alineándola al reino de Dios. Si sus líderes lo deciden, si no, harán lo que pasó en el siglo XVI con la Reforma Protestante, que expulsaron a Lutero, Calvino y a los reformadores, los excomulgaron de la iglesia y desarrollaron el movimiento de la contrarreforma para oponerse a las iniciativas de reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio y los demás. Entonces, nuestra intención es reformadora del cristianismo, reformadora de la iglesia como pueblo de Dios, no como institución hegemónica en la sociedad. Correcto. Sería interesante luego que nosotros en alguna ocasión hagamos un análisis, cuando sea propicio, un análisis acerca de temas que se predican en la mayoría de las iglesias y demostrar con la palabra de Dios por qué ese tipo de temas no llenan el cometido de hacer discípulos a las naciones. Deberíamos preparar un tipo de programa con ese contenido, hacer un análisis de los temas que se predican y explicar por qué la mayoría de esos temas, no vamos a decir todo, pero la mayoría de esos temas, por qué no encajan y están de acuerdo con la agenda de Dios de que debemos hacer discípulos a las naciones del mundo. No, pero eso está fácil, porque primero, las consecuencias de las predicaciones dentro de la iglesia es el nivel de madurez de los miembros de la iglesia, medido en su comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, el comportamiento de la mayoría de los miembros de las iglesias evangélicas dentro de sus actuaciones en la sociedad es altamente deficiente y falto de sabiduría, lo cual pone en evidencia un discipulado mediocre que tiene como causa una enseñanza mediocre, porque es una enseñanza expositiva en muchos casos de la Biblia, descriptiva, pero no aplica la verdad de Dios
a las situaciones del mundo real, sino a un mundo ficticio que tiene dos grandes divisiones, lo sagrado y lo secular. Ese paradigma dividido limita la efectividad de la predicación y al no conectarse con los asuntos relevantes para la vida de las personas, esa desconexión produce esa falta de discipulado, esa carencia, esa infantilidad en Cristo, esa niñez en Cristo, como lo describe la Escritura. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, que los amonesta que debiendo ser ya maestros, eran niños en la fe. Entonces, esa infantilidad de conocimiento y sabiduría de los creyentes en la esfera pública pone en evidencia la mala efectividad de esa enseñanza y predicación, aunque esas predicaciones sean exuberantes en muchos casos en cuanto a las exposiciones, pero no son productivas para la vida de la gente. Es decir, se sirven a sí mismas como grandes presentaciones y exposiciones de la palabra de Dios, pero el objetivo no va dirigido y si va dirigido no logra su cometido en cuanto a edificar efectivamente al pueblo de Dios para que testifique el reino en la esfera pública, no en la esfera privada del hogar o de la iglesia en el culto público. Sí, yo pienso, Luis, que el púlpito se ha endiosado. O sea, se le rinde culto al púlpito. Y por esa razón, como se le rinde culto al púlpito, hay temas que se dejan de predicar. Y en el mejor de los casos, cuando se predican, la aplicación no se hace correctamente sobre, por ejemplo, los temas de la vida diaria. Es decir, en el contexto de la familia, yo pienso que quizás en la mayoría de las iglesias ahí no hay deficiencia. En el contexto de la explicación de cómo se conducen los hogares, se ha predicado bastante sobre eso. Pero fuera de eso, en el contexto de la cultura, de la ciencia, de la política, de la economía, no hay aplicaciones. Yo no escucho prácticamente aplicaciones de sermón a ese contexto que forma parte de la vida diaria de cada miembro de la iglesia. Claro. Y el resultado es una enajenación de el cristianismo respecto de la vida real. Por eso el título de nuestro programa, Cristianismo para el mundo real, no para el mundo ficticio, el que visualizan la mayoría de los predicadores en las iglesias contemporáneas. Yo he parafraseado un concepto que lo que nosotros practicamos en el tiempo presente no es cristianismo, es iglesianismo. Iglesianismo, no cristianismo. El iglesianismo tiene como centro a la iglesia y el cristianismo a Cristo. Entonces, te decía que en los minutos que nos quedan vamos a hablar de las consecuencias de aceptar el evangelio. Y te citaba en primer lugar que tiene que ser a nivel del corazón, el nivel de la cosmovisión. ¿Qué tú entiendes por eso? Bueno, la Biblia está clara y nos enseña que el corazón de una persona define a la persona totalmente. Por eso dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, el discipulado cristiano, la convicción de quién es Cristo y a qué él nos ha llamado, tiene que estar al nivel del corazón. Y ese concepto del corazón, el concepto bíblico, es equivalente al concepto desarrollado
en la filosofía y la antropología que se le llama cosmovisión. O sea, cosmovisión es un término técnico moderno, pero el concepto está en la escritura descrito como el corazón, como el centro del pensamiento, los afectos y la voluntad en el ser humano. Ese es el nivel donde el evangelio tiene que calar en un humano para estar discipulado apropiadamente y con madurez. Si la conversión no ocurre a nivel del corazón, entonces ese corazón está fragmentado y produce una mezcla de conductas santificadas e impías que tienden a neutralizar el testimonio de la fe. Luis, ¿y cuáles serían las consecuencias de aceptar el evangelio para las comunidades? El cambio en las costumbres de la gente, en los patrones de conducta. Un cambio evidente en los patrones de conducta. En los patrones de conducta. Si hay muchos cristianos en una comunidad y muchas iglesias y no hay cambio en los patrones de conductas rebeldes a Dios, no hay discipulado, no importa que haya mucha profesión religiosa. Es decir, que una manera de, tú planteas que una manera de medir la eficacia, eficiencia y el verdadero discipulado de las naciones en cumplimiento del mandato del Señor Jesucristo es el comportamiento de los ciudadanos de una comunidad determinada, de si se alejan o se acercan al patrón de la palabra de Dios. Claro, y entendemos que puede ser de una minoría dentro de esa comunidad. Sí, mira, eso está bien. Ahora, a mí me surgió una pregunta que podían hacernos, que yo quiero hacerte. Hubo época en los días de Israel, y particularmente en el tiempo del profeta Ezequiel, en el cual Dios le dijo que predicara, que no se iban a convertir, pero tenía que predicarle aún siendo así, porque no podían después, voy a parafrasearlo, no podían después tener excusa de que no se le predicó la palabra de Dios correcta. ¿Hay alguna contradicción en lo que nosotros estamos diciendo con eso, con esa parte de la escritura? No, eso es un contexto de juicio. Correcto. Muy particular dentro de la historia redentiva. Bueno, y perdona que te interrumpa, y la evidencia es que en ese tiempo habían creyentes que se comportaban impíamente, es decir, no estaban ejemplarizando en su vida el reino de Dios. Así es, pero la evidencia de la iglesia primitiva en sus primeros siglos y sobre todo el despertar del cristianismo en la Reforma Protestante pone en evidencia que cuando los creyentes, aunque sean pocos, son fieles y genuinos, producen una influencia que irradia y produce una especie de consenso cultural en las costumbres, de modo que aunque la totalidad de las personas no se convierten a Cristo, son influenciadas por los principios y los valores del reino que son modelados por esa minoría fiel al reino de Dios. Entonces, la efectividad de la iglesia se mide en la calidad del discipulado de sus miembros y de la influencia de esos miembros dentro de su comunidad, aunque no sean la proporción mayoritaria, pero tienen una influencia que se deja notar, porque el reino de Dios produce una influencia dentro del entorno social donde se lo manifiesta, que puede ser o de persecución o de transformación y aceptación de este evangelio. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido para la gloria de Dios, la edificación de su pueblo.
será pues hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Así es, y les exhortamos a nuestra audiencia a seguir oyéndonos precisamente en esta serie que queremos analizar cómo hubieran reaccionado las naciones latinoamericanas a la crisis sanitaria del 2020 si las iglesias evangélicas hubieran hecho bien su trabajo de discipular nuestras naciones. Cristianismo para el mundo real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida.